entendido que vivir dentro del marco de la fe no es en realidad lo que quizás muchos han idealizado, ¿verdad? No es en realidad eso, es algo más profundo, ¿sí? Es algo que tiene que ver con una relación, con una conexión profunda con Dios, aquel ser que nosotros, como Job, ¿verdad?, de oídas habíamos conocido solamente, pero ahora a través de su palabra y del poder que Él nos ha dado a nosotros como creyentes, podemos ver y contemplar y apreciar también a ese Dios tan lejano, pero a la vez tan cercano. Porque dice la Biblia que Él nos ha hecho cercanos a Él por el Espíritu Santo. Amén. Ya como cristianos sabemos que Dios no está a millas, a kilómetros de distancia. Él está aquí. Amén. Él está en cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él aquí vive, hermano. Dice la palabra que nosotros, al momento de creer, fuimos bautizados con el Espíritu Santo y por ende nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y por eso, esa es la razón de lo que yo les decía al principio. Esto deja de ser algo como una especie de culto común, regular, religión o una actividad donde se trata solamente de ir y cumplir y ya. No, es algo más allá. Y la historia que hoy vamos a escuchar, quizás ya la han leído muchas veces ustedes antes, de dos hombres que la Biblia dice que eran dos discípulos de Jesús. Ellos ya se dirigían a su pueblo natal, a su ciudad, no sé. La Biblia dice a una aldea, allá en Emaús. Ellos no eran parte de los 12 apóstoles, sino que eran discípulos, eran seguidores que habían estado con el Señor todo ese tiempo que Él estuvo en la tierra. Lo habían visto, se habían beneficiado de todo lo que el Señor hizo por toda esa gente. Ellos estuvieron ahí, ellos vieron el hecho de la crucifixión y todo eso. Ellos escucharon las profecías, las palabras de Jesús, las promesas de Jesús. Ellos las escucharon. Eran dos discípulos. De acuerdo a si empezamos a atar cabos y a tratar de más o menos analizar los hechos, pudiera, de acuerdo a algunos estudiosos, pudiera tratarse de que estos dos discípulos eran un matrimonio, un hombre y una mujer casados, ¿verdad? Porque al final ellos llegan al lugar donde tenían que llegar, a su casa, me imagino, e invitaron al Señor que pasara a pasar con ellos. Porque dice la Biblia que en ese camino de regreso a Emaús, ellos iban tristes, iban así como cabizbajos, iban lamentándose por lo que acababa de suceder. El maestro había muerto. Finalmente Jesús había sido quitado de la tierra de los vivientes, y por eso ellos iban con esa actitud de regreso a casa. O como que a ellos se los olvidó, no consideraron que esto que acababa de suceder no era otra cosa más que el cumplimiento de las palabras que Jesús les había anunciado, de que Él, el Hijo del Hombre, iba a ser quitado de ellos, iba a ser asesinado por mano de los inicuos, y todo eso se les olvidó. Bueno, en ese trayecto de regreso a casa les sale a lo que le vamos a llamar hoy un caminante extraño en el camino.
el cual era el Señor Jesucristo. Él se les aparece en el camino, pero dice la palabra de Dios que estos dos hombres llevaban velados los ojos. Pongan atención. A pesar de que ellos habían escuchado ya tanto de Jesús y habían visto lo que había sucedido allá en Jerusalén, en el Calvario, ellos llevaban velados sus ojos. Porque dice en el contexto que ellos, en el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, no es que Jesús, o sea, la Biblia dice que Jesús no les había velado a ellos los ojos. La Biblia dice que los ojos de ellos estaban velados, que ellos para que no conocieran a Jesús. Y lo más común es pensar, y creo yo que no habría nada de malo en deducir de que pues el Señor les había cegado a ellos los ojos para que no lo reconocieran, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ven que el caminante extraño se les acerca y se une a ellos en la conversación, el Señor, de una manera, porque él obra con propósitos, Él nada lo hace al aventón. Él tenía un propósito inclusive para la salvación de estos dos discípulos que, como vuelvo a repetirlo, ya habían escuchado y ya habían visto todo acerca de Él. Él quería salvarlos. Él quería que lo conocieran de una manera más, como te dije al principio del mensaje, más profunda, ¿verdad? Como todos deseamos, quizá los que aún no lo han conocido como tal, llegarlo a conocer. Amén. Y el Señor les pregunta, dentro de la charla que ellos llevaban ahí, cabizbajos, tristes, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que les pasa? Entonces, uno de los discípulos, el cual solamente de él se da nombre en esta narración, Cleofas, le dice al Señor, pero ¿cómo tú, habiendo estado allá donde todo sucedió, nos preguntas qué sucedió? ¿Que no sabes lo que sucedió? Y es curioso, hermano, porque esta pregunta que Cleofas le hace a Jesús ha sido un tanto trascendental, inclusive ha sido objeto de varios diálogos y y se ha hecho de esta pregunta tan inocente, de verdad, de varios usos para dar enseñanzas y todo, porque él está preguntando a Jesús, ¿qué acaso no sabes? Hermano, en ese momento, dentro de ese grupo de tres, incluyendo al Señor, el que más sabía de lo que había sucedido era el Señor. ¿Quién fue el que fue crucificado? Jesús. ¿Quién fue el que había sido azotado? Jesús. ¿A quién mataron por causa de haber según hecho lo que él hizo? Ir en contra de la ley y todas esas cosas. Jesús. Él sabía todo. ¿Quién estuvo en la faz del abismo cuando murió? Jesús. ¿Quién había resucitado? Jesús. Por lo tanto, Jesús era el único que sabía en realidad qué es lo que había pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado con él? Pero aquí lo que más resalta con esta conducta de estos dos discípulos es que sus ojos estaban velados, que ellos no alcanzaban a mirar a quién tenían enfrente de ellos. Me llama la atención porque esta anécdota me recuerda mucho a un programa de la televisión secular que se llama Undercover Boss. No sé si lo han visto en alguna ocasión. En español se dice jefe encubierto, donde el jefe de la empresa
se hace pasar por uno de los trabajadores de la empresa o de una persona nueva que llega a pedir trabajo, porque él quiere ver de qué manera es tratada la gente por sus empleados en esa empresa, ¿verdad? Y también porque de pronto él quiere reunir evidencias para destituir a uno de los empleados por rumores de que él es arbitrario, grosero, autoritario y todo, abusivo y todo eso, y pues para cacharlo con las manos en la masa. Ellos lo hacen así. Y también lo hacen con el fin de reconocer al empleado, pues que mejor representa a la empresa, y por esa razón el jefe se viste así como que él llega a pedir trabajo, así con tenis, se quita el saco, se pone peluca, se pone cejas y todo, y él se hace pasar como uno de los del montón. Y los mismos empleados, los que saben inclusive cuál es el nombre del CEO de ese lugar, ni siquiera lo reconocen, ni siquiera habiéndolo visto en fotos, allá cuando van a la oficina, la foto con el CEO y todo, que es muy común en las empresas, ¿no? Bueno, algo así pasó aquí, porque estamos hablando de dos discípulos que, como vuelvo a repetir, habían sido testigos de todo lo que había pasado con Jesús. Inclusive, cuando Jesús les pregunta, y lo hizo de una manera así como deliberada, ¿no? Cuando Cleofas le dice, bueno, tú siendo extranjero, ¿qué no viste lo que pasó? Bueno, sí, dime, pero ¿qué más pasó? O sea, ¿qué pasó? Como que Jesús no sabía qué había pasado. Y estos dos discípulos empiezan a narrarle a Jesús los hechos de todo lo que pasó de principio a fin. Inclusive me llama la atención porque casi al terminar la narración de estos discípulos al Señor, dice en el versículo 24, ya casi con las últimas palabras de la narración, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, hermano, para estos dos discípulos, ellos como que estaban hablando de una manera como que se estuvieran refiriendo a cualquier profeta, de esos que estuvieron aquí y ahorita ya no están. La manera de expresar los hechos de estos dos discípulos a Jesús daban a entender no solamente una falta de fe descomunal, sino una tristeza, un luto, ¿verdad? Una aflicción, que en lugar de ellos estar alegres, felices, porque no solamente el Señor había cumplido lo que Él había dicho, sino que ellos mismos habían sido testigos de lo que había pasado, ¿verdad? Pero ellos siguieron con esa conducta. No, pues al final fueron a buscarlo y pues no lo vieron. O sea, ellos ya como que iban derrotados a su casa. Como que ya pues era demasiado bueno, ¿no? Como dice el dicho por ahí, too good to be true. Too good to be true, ya vámonos, pues ya a ver cuándo se levanta otro, ¿no? Se nos acabó aquí el sueño, se nos acabaron las ilusiones, ya lo mataron, y peor, si eso se lo hicieron a él, pues que no nos van a hacer a nosotros, si nos quedamos allá. Y déjenme decirles que esto fue lo que sucedió, porque cuando el Señor fue crucificado, muchos de sus seguidores se volvieron atrás, muchos de ellos, y muchos de ellos lo hicieron por temor a la persecución que el Señor de antemano ya les había alertado. Cuando Él les dijo, cuando yo me vaya, los van a meter presos, los van a azotar, los van a llevar a los concilios y todo, y además les dice, pero no se preocupen, porque cuando los lleven frente al concilio, yo les voy a dar las palabras que van a hablar ahí por mi espíritu. O sea, ellos tenían todas las promesas del Señor.
Sí, no se les venía fácil, se venían tiempos difíciles para ellos, de persecución, pero como el Señor no es nada injusto, Él al contrario, les dijo la verdad, mira, no va a ser de color de rosa para ustedes cuando yo me vaya, ahorita yo estoy aquí, ahorita yo detengo un poco el mal hacia ustedes, pero cuando yo me vaya, ustedes van a tener que enfrentarla, así como yo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. De igual manera, pero no se preocupen. En una ocasión el Señor les dijo, pero no teman, yo he vencido al mundo ya. O sea, hay promesas, hay garantía para ustedes de que aunque estén en la más triste de las circunstancias por causa de mi nombre, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a librar. Yo los voy a fortalecer, yo los voy a consolar en medio de sus tristezas, sus aflicciones. No se preocupen, solamente aliéntense en su corazón y no tengan miedo. ¿O no es verdad que el Señor hacía todo este tipo de promesas? Bueno, pues aún con todo y esto, muchas de las personas que testificaron el Calvario se fueron. O sea, literalmente lo abandonaron. No se quedaron a cumplir lo que el Señor les había mandado. Eran, por decirlo así, simpatizantes solamente, así nomás por fuerita. Pero pues muchos se quedaron. Muchos dijeron, pues, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Para empezar, el hecho de que Él fuera muerto por mano de los civiles, pues ya era una promesa cumplida. Sí. Por decirlo así, para desgracia de los hechos, fue una promesa cumplida. Significa que si Jesús lo había anunciado, y si pasó, es porque todo lo demás que Él les había anunciado, que Él les había prometido, se iba a cumplir de igual manera. Por eso nosotros tenemos que cobrar ánimo. No va a ser fácil. Porque si hasta hoy en día hemos visto que no solamente una, sino muchas de las promesas, de las profecías que Jesús, que los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablaron y se han ido cumpliendo, hermano, es porque se van a cumplir todas. Y recuerden, dentro de todo ese ramo de promesas que hemos recibido como creyentes está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Él venga, hermano, se acabó todo el sufrimiento para nosotros. Amén. Nos iremos a nuestra casa celestial, nos iremos a nuestra morada celestial y ya no habrá vuelta atrás. Amén. Amén. Así que eso fue lo que sucedió. Pero ante la falta de fe, porque eso fue lo que denotan las expresiones en el contexto de la narración, ante la falta de fe de estos hombres, no, pues lo fueron a buscar, pero ya no lo hallaron. Entonces el Señor en el versículo 25 les lanza una reprensión. Esa es como no quisiéramos que Él no la hiciera a nosotros, ¿verdad? Les dice, leamos, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, les dice, tardos de corazón. No era necesario, o sea, ahí les está diciendo, no les había dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Bueno, vean lo que pasó después. Después de la reprimienda, pues viene el abracito, ¿no? Ya. No te sientas tan triste, ¿no? Dice la palabra que Jesús mismo, hermano, les comenzó nuevamente a leer las Escrituras. Dice la palabra que comenzó a leer desde Moisés hasta los profetas. Imagínense, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor no tenía el poder para hacerlos creer a ellos en ese mismo instante? ¿Ustedes creen que el Señor no tenía el peso del testimonio
¿O ustedes creen que él se valió de algo que hacen en muchas iglesias hoy en día? Muchas iglesias hoy en día de las modernitas no están fundamentadas en la palabra de Dios, mas están fundamentadas en sueños, en visiones y en nuevas revelaciones. ¿O no es verdad? Inclusive a través de sueños y revelaciones que un hombre tuvo, pues se han levantado sectas, porque eso es al final lo que son sectas, como la Luz del Mundo, como los Testigos de Jehová, como los mormones, todos ellos, como la de los adventistas también, ni se diga de los de la Luz del Mundo, todos ellos tienen su origen en una revelación de hombre, que según ellos Dios les dio. ¿Sí? Si se tratara, hermano, de levantar una doctrina o un concilio o una iglesia en base a estas cosas, hermano, ¿qué nos hace pensar a nosotros que tenemos esa autoridad para hacerlo? Cuando el mismo Señor Jesucristo, hermano, fue a la Biblia, fue a las Escrituras y Él mismo se las leyó. ¿Sí? Por eso hay que leer la palabra de Dios, hermano. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Por eso cuando nuestra fe se debilite, cuando nuestro amor por Dios se enfríe, o sentimos que se está enfriando un poco, o cuando nos sentimos quizás atribulados por diversas causas, hermano, nuestro refugio más pronto y más es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Antes de buscar cualquier otro recurso para sentirte bien y fortalecido como cristiano, como hijo de Dios, tu recurso principal y el número uno es la palabra de Dios. Amén. No hay otro, hermano. Yo no te voy a aconsejar que veas el video de alguien más o que vayas con uno de esos profesionales para que te... No. Vea la palabra de Dios. Porque si el Señor mismo lo hizo, o sea, como que él mismo les estaba diciendo a los discípulos, miren, este soy yo. O sea, yo les hablé de mí cuando estuve allá en Jerusalén, antes del Calvario. Ahora miren, todo esto habla de mí. Aún Moisés habló de mí. Y aquí está. Y dice la palabra que cuando el Señor comenzó a narrarles a ellos los hechos a través de las Escrituras, ¿verdad? Como Él lo hizo. Cuando llegaron a la aldea, porque esto fue en el camino a casa, en el camino a Emaús, allá donde se encontraba el hogar de estos dos discípulos, dice la palabra que se les hizo un poco de noche. Y los discípulos le dijeron al Señor, ya los que han leído esta historia, les estoy refrescando un poco la memoria, ¿eh? ¿Qué fue lo que le pidieron? Mira, ya se está haciendo un poco de noche, porque no entras a la casa y posas en la casa y quizás mañana te vas temprano, ¿no? Hermano, esto tiene una enseñanza para nosotros. Significa que Jesús estaba obrando en el corazón de estos dos discípulos, incrédulos, porque eran incrédulos, conocían, testificaron, pero más sin embargo regresaban derrotados a su casa. Dice la palabra tristes. Ya Jesús había determinado presentar a esos dos discípulos, hacer lo que Él tenía que hacer con ellos. Entonces, esta petición de los discípulos a Jesús nos enseña, hermano, que muchas veces, hermano, nosotros no es que no queremos creer en Dios, y ojalá y hubiera personas que a lo mejor están quizás debatiendo con eso. Mi hermano es uno de ellos. Quieren creer en Dios, pero a la vez no quieren, como que les da miedo, como que no sé, algo más de peso que no les impide prestarse más a decidirse algún día, a de verdad meterse en serio, a buscar de Dios y a conocerlo. Como te digo, muchas veces no es que no queremos creer,
o esas personas no quieren creer, sino que les falta ir más allá para llegar a conocerle. Y te digo una cosa como iglesia, hermano, mientras tú más te empapes de Dios, por decirlo así, mientras más busques de Dios. Por ejemplo, como iglesia tenemos actividades en la semana. Mientras más te involucres, mientras más recibes, mientras más te llenes, hermano, eso va a desatar dentro de ti algo que, no voy a adelantarme mucho, pero que sucedió en la vida de dos discípulos que, a pesar de haber conocido al Señor y en persona, aún no tenían la fe suficiente para creer en lo que Él les había hablado, Él les había dicho. Pues mira, pues yo no sé por qué te lo pido, pero ¿por qué no te quedas? Quédate aquí. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Ay, cada domingo, una vez por todo. Vamos el miércoles también. Y mientras más nos llenamos, más nos empapamos de Él. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor se va a revelar y se va a manifestar a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que ir más allá de lo cotidiano, más allá de nuestros límites. Sí, entre semana es más cansado, ahora que vamos a tener culto los miércoles también, es más agobiado muchas veces por el trabajo, ¿verdad? Porque otras horas ya me estoy durmiendo. No, o porque quizás dejé la ropa en la secadora, ya mi tiempo me dio y todo eso. Pero hermano, vale la pena el sacrificio. Vale la pena hacer todo lo que tengamos que hacer, cualquier medida, hermano, que tengamos que tomar, cualquier ajuste en nuestras actividades, en nuestros horarios, te digo una cosa, vale la pena. Amén. Vale la pena hacerlo, por Jesús vale la pena. Vale la pena que yo me salga antes del trabajo si es necesario en un día como hoy. Vale la pena que yo quizás me acueste un poco más tarde en un día como hoy. Sé que el Señor nos lo va a retribuir con su presencia, con su gracia, con ese fuego ardiente que cada vez queremos que se acreciente más en nosotros, porque mientras más buscas, no dice la palabra, el que busca encuentra, al que toca se le halla, y al que busca, eso dijo Jesús, ¿no? Esto tiene que ver con eso. Entonces, pues quédate. Estos discípulos, hermano, como te vuelvo a repetirlo, ya habían conocido al Señor, pero por falta de fe ellos no lograban descubrir que se trataba de Él. En el versículo 30 leamos, dice, continuamos con la narración, ya voy terminando, dice, y aconteció, o sea, Jesús decide quedarse con ellos. Y Él hizo, antes de seguir, Él hizo como que iba más lejos. No es que Él iba más lejos. Él tenía un plan con ellos. Él quería terminar la obra que Él había comenzado en ellos. Porque una cosa, hermano, es conocer de Dios y otra cosa es conocerlo a Él. ¿Sí? Una cosa es sentir a Dios de vez en cuando y otra cosa es sentirlo de una manera permanente, como parte de nuestra vida, como parte esencial para nuestra vida. ¿O no es verdad lo que son cristianos y los que tienen al Espíritu Santo, cuando no pasan tiempo con Él, sienten como que se comen la sopa fría después? No es igual, no es igual. Tenemos que sacar un tiempito, aunque sea unos 15 minutos, si es que no hubo chance hoy, pero cuando menos para ir y Señor, lléname, Señor. Un versículo bíblico, un capítulo, así lo leo. Eso es lo que nos mantiene en vida. No hay nada que nos mantenga en vida que esto, como cristianos que somos. Amén. ¿Verdad? Y dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y dice la Biblia que y les dio. Esta parte de la Escritura, estos hechos del versículo 30, tienen que ver con la comunión, porque como te dije hace un momento, aquí estamos frente a dos discípulos que ellos ya conocían.
Pero dice en el contexto que sus ojos estaban velados. O sea, ¿para qué? Para que no reconociesen al Señor. Claro, la Biblia no dice que Jesús se lo veló a ellos. ¿Saben qué fue lo que les veló a ellos los ojos para que no vieran al Señor? La falta de fe. Eso fue la falta de fe. La falta de fe en nosotros nos enceguece la vista. Aunque conozcamos quién es Jesús, aunque conozcamos su palabra, aunque sepamos de lo que se trata, aunque sepamos cuáles van a ser los beneficios de obedecer la palabra de Dios y los beneficios de vivir una vida consagrada para Dios, todo eso lo sabemos. Pero como te voy a repetir, esto es cuestión de fe. Y el problema con estos dos discípulos es que no tenían la fe suficiente. ¿Saben por qué? Porque les faltaba el ingrediente más principal. El ingrediente número uno. ¿Cuál? El tener un encuentro cara a cara con el Señor a través de la comunión, la cual es representada en este punto donde dice que Jesús se sentó a la mesa con ellos, partió el pan y les dio. Y no fue literalmente el pan el que les dio la fe para creer en ese momento, sino fue la comunión que Él tuvo con estos dos discípulos. Y esto nos enseña, hermano, que la única forma, la única manera de poder lograr tener este encuentro personal con Dios, con Jesús, para poder lograr esa conexión divina con Dios, es a través de la comunión. Amén. Personal, cara a cara, tú con Él, con la palabra, con la adoración, con lo que sea. Pero aquí no se trata de una experiencia como muchos creen. Ay, tuve una experiencia. Hoy amanecí con más fe. No es así. No es así. O quiero tener más fe. Bueno, pues recítate estos versículos bíblicos. 2 en la mañana y 2 en la noche. Como que el que va a tomar pastillas, ¿no? 2 de mañana y 2 de noche. Para que tengas fe. O para que logres tener más santidad. O para que tengas lo que quisieras de recibir de Dios. No hay ningún tipo de metodología para esto, ¿no? Aquí se trata de una conexión, de una manera personal e individual, cada uno con Dios. Pero eso ya va a depender de la necesidad de cada quien. Porque podemos ser cristianos, conocedores de la palabra, pero conformarnos a una vida y no atrevernos a ir más allá. Ahí no sucede mucho. Podemos conocer mucho, pero si no nos atrevemos a hacer algo como lo que estos discípulos hicieron, Señor, pues así hizo de noche, pásame. Y aquí las acciones correspondientes pueden variar en cada quien, en ti, en cualquiera. De qué forma o de qué manera tú vas a decidirte algún día ir más allá. Por ese sentir que tú tienes en tu corazón, pero que quizás no te has atrevido a ir más allá para encontrarte con Él. Alguien dijo por ahí, los peces más grandes están en el fondo del lago, no están en la orilla. Y muchos se quedan en la orilla queriendo agarrar guachinango. No, tienes que ir más adentro, allá donde está. Esto es igual con el Señor también. Nos conformamos a un molde, a una manera, una forma, y por eso vemos muchas veces que por más conocimiento que tenemos de Dios, Cristo no nos es revelado. ¿Por qué? Porque nos falta más. Aquí esta acción de partir el pan tiene que ver con la comunión. Esa misma comunión que Jesús en el contexto de 1 Corintios 11, 23 al 26 tuvo en aquel día, ¿se acuerdan? Poquito antes de su arresto, donde por cierto
estos dos discípulos no estuvieron presentes en esta ocasión porque Jesús solamente tomó la última cena con sus apóstoles, bueno, sus futuros apóstoles, porque todavía eran discípulos del Señor, pero ellos no estuvieron. La comunión fue ahí precisamente donde dice la palabra que los discípulos, futuros apóstoles del Señor, recibieron el poder, recibieron el denuedo, fueron revestidos con nuevas vestiduras de parte de Dios, porque el Señor ya estaba por partir y Él tenía que prepararlos. ¿Sí? Él tenía que prepararlos. O sea, para ellos el tomar y el partir el pan por última vez con el Señor, con la promesa de que no lo volverán a tomar con Él hasta el día que estuvieran ellos allá en gloria con Él, era para que ellos fuesen revestidos. Porque solamente iban a bastar unas cuantas horas después de que el Señor fuese asesinado en la cruz para que empezase la persecución contra ellos. Y ellos no iban a poder enfrentar así como estaban. Porque algunos de los discípulos del Señor eran medio gallinitas también. No crean que eran hombres de mucho valor. Uno de ellos hasta negó al Señor. Y 3 veces. Y los otros, ¿qué creen? Se escondieron todos allá en un lugar que les facilitaron unos discípulos también del Señor. Ahí se escondieron, porque afuera los estaba ya buscando. Cuando el Señor lo tenían ahí en el concilio para juzgarlo y todo, escóndanse, porque ustedes vienen sobre. Y luego cuando Pilatos da el decreto por consejo de Caifás, arresten ahora todos los seguidores de Jesús, especialmente a los que estaban con Él. Ellos necesitaban eso. Y hubo un efecto. Hubo un efecto que cuando el Señor fue crucificado, ellos comenzaron a predicar el Evangelio de una manera como nunca lo habían hecho. A tal punto que Pedro en una ocasión, con una sola predicación, llevó al reino de los cielos a más de 300 personas. Y ya predicaban con poder y con de nuevo cosas que antes ellos no tenían. Entonces, este hecho del partimiento del pan tiene que ver con la comunión. Ellos estuvieron con el Señor. El Señor partió el pan y se los dio a cada uno. Ahí fue, dice la palabra, versículo 32, versículo 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, dice la palabra, que se desapareció de su vista. A ver, ¿cómo? Ya que el Señor cumplió en ellos su objetivo de convertirlos, eso fue lo que pasó. Eran creyentes pero no eran convertidos. ¿Por qué? Porque cuando pasó esto sus ojos fueron abiertos. Y con esto entendemos, hermano, que no basta con conocer solamente. No basta con que tú sepas cómo llegar al cielo. No basta con que sepas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No basta con que sepas que si confesares sus pecados delante de Él, Él es fiel y justo y todo esto. No basta. Y como decíamos el domingo, no basta con un culto dominical. Esto tiene que ver con algo más profundo. Con un encuentro personal con Dios. Amén. Cara a cara con Dios. Uy, eso suena muy difícil. No, hermano. No, esto tiene que ver con el deseo que hay en ti por conseguir esto. Porque aunque no lo creas, hermano, con tristeza en el corazón lo digo, hay muchas personas que no tienen ese deseo. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo a Dios.
Porque en lugar de pasar un tiempo de comunión con Él y buscar todas estas cosas en la intimidad, en la comunión, prefieren ponerse una película en la televisión, prefieren irse a la tienda, prefieren hacer otras cosas. Y luego dicen, es que no tengo tiempo. Hermano, tiempo no sobra, sí hay tiempo. Lo único es que nos falta el deseo. Nos falta el deseo y el anhelo de tener un encuentro con Dios. Porque el que de verdad desea tener un encuentro así con Dios de esta manera, lo va a buscar. Y va a hacer lo que tenga que hacer si de verdad desea conocer a Dios. De verdad desea conocer a Dios. Pero ¿por qué el Señor, en lugar de quedarse con ellos a celebrar, a abrazarlos y a bienvenido a la casa de Dios, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué dice la Biblia que desapareció? Porque pasó con ellos lo que pasa con cualquier otra persona, que después de haber tenido esta clase de experiencias, esta clase de encuentros con Dios que lo lleve finalmente a una transformación, a una conversión, es que después de esto tiene que aprender a caminar por fe. Amén. Por eso el Señor se va, bueno, por decirlo así. ¿Ustedes creen honestamente que Jesús, que a partir de ese momento Jesús ya no iba a estar con ellos? Porque dice aquí que Él se fue. Cuando ellos abrieron sus ojos, dice que Él se fue, desapareció. Una de esas razones también fue por causa de su divinidad, porque Él ya estaba en una naturaleza divina, porque Él ya había resucitado. Amén. ¿Sí? O sea, Él podía inclusive estar aquí y en cuestión de segundos estar en otro lado. ¿Por qué? Porque Él estaba ya dentro de esa naturaleza divina. Pero estos hombres, como todos nosotros, tenemos que empezar a caminar por fe. Nosotros, aunque desearíamos, yo lo desearía, no sé tú, ahora no podemos tener al Señor en persona como lo tuvieron ellos. Y más sin embargo, ellos lo tuvieron, lo vieron, lo oyeron y todavía lo daban, como quiera que sea. Si nosotros no podemos ahora, por cuestión de los tiempos y todo, no lo podemos tener, sabemos que lo tenemos en el Espíritu y sabemos que Él está con nosotros. Hermano, tú sabes que Jesús está contigo aunque no lo veas. O no, Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. Y yo estaré con vosotros. Aunque tú te sientas solo, aunque te sientas abandonado, incomprendido, rechazado, perseguido, enfermo, quebrado, despedido del trabajo, lo que sea, Él estará contigo. Amén. Es más, para que te motives más, aún hasta cuando te equivocas, como decimos vulgarmente, aún cuando metemos las 4, Él está ahí con nosotros. Amén. Porque Él ha prometido. Él no dijo, voy a estar con ustedes solamente cuando se porten bien. La única manera en la cual creo yo, y en base a las Escrituras, lo que Pablo cuando le dijo a Timoteo, y no apaguéis al Espíritu, ahí en el libro de los Efesios, es cuando nosotros de una manera deliberada rechazamos a Dios y lo ignoramos y nos alejamos de una manera voluntaria de Él. Entonces sí, hermano, no hay garantía alguna de que Jesús va a estar contigo. Si eres de Él, pues te va a soltar la cuerda un poquito para que por allá tropieces y te traiga, pero si no, pues ni modo. Pero de que Él va a estar contigo siempre, eso es lo que el Señor promete. Amén. A los discípulos de Maús, a ellos les había prometido eso también, porque ellos estuvieron ahí. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ya para terminar, versículo 32 dice, y se decían, ya que el Señor había desaparecido de su vista,
ya que sus ojos habían sido abiertos. Ojo, ¿qué fue lo que abrió los ojos de los discípulos? ¿Qué fue lo que el Señor les impartió primero? Las Escrituras. ¿Qué es lo que abre los ojos de la gente para que crean en Dios? Las Escrituras. Jesús les predicó las Escrituras. Vuelvo a repetirlo. El partir el pan literalmente no tuvo que ver con eso, sino la comunión que representaba el haber estado con Jesús, el haber escuchado a Jesús hablarles de las Escrituras. Eso fue lo que quitó la venda de sus ojos, lo que les devolvió la vista. Y cuando el Señor se fue, vean lo que dicen estos dos discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Ven? Las Escrituras. Pero es que ellos, pues Jesús les predicó. Entonces, cuando el pastor te predica la palabra, no es Jesús, es Jesús hablando a través de un vaso de barro, nada más. Claro, si el pastor o si el ministro es fiel a la Escritura, si no lo es, no es Jesús. Porque muchos predican a otro Jesús. Muchos predican un evangelio diferente a donde Jesús nada. Es Jesús. Son las palabras de Jesús, son las palabras de Dios. Cuando la Biblia se abre y se lee, es Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Y no podemos tener la vista tan corta como para pensar: el pastor lo que dijo, eso sale sobrando. Es Dios, si se leyó. Y mucha gente dice: el domingo, pues creo que no estuvo Dios en el culto, porque no sentí que se me hizo gallina la piel, ¿no? Como dicen. Bueno, se abrió la Biblia el domingo, sí, pues ahí estuvo Dios. Ahí Dios habló. O muchos se van: hoy Dios no me habló. Que no lo oíste es otra cosa. Pero Dios siempre habla, ¿no? Amén. Abriéndose la Biblia y predicándola con integridad y transparencia y con lealtad a las Escrituras, Dios habla. Amén. Si te estamos hablando de la palabra, es Dios. Haz a un lado al mono que tienes enfrente hablando. Muchas veces habla de mal, ¿verdad? Oye a Dios, oye la voz de Dios, porque Él es el que nos está hablando. Hermano, que nos pase lo que le pasó a estos dos discípulos. Dice la palabra: y no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando Él, ¿saben por qué? Porque ellos se dieron cuenta que a ellos les había pasado algo que nunca habían tenido, nunca habían experimentado. Algo sucedió en ellos. Y espero que me entiendan el enfoque de lo que estamos hablando aquí, o lo que estamos tratando de proyectar con esta escritura. Bueno, Dios es su palabra, porque es Dios. Amén. Que no basta con conocer a Dios, o conocer de Dios, pongámoslo así. Hay un faltante. Pregunta: ¿acaso tu corazón arde cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón? ¿Sientes? Estamos hablando de una manera literal, ¿eh? No que tu corazón, si te arde, ve al doctor, a lo mejor algo está pasando. Pero estamos hablando de un ardor espiritual, algo que sientes que te quema por Dios, una pasión que se desborda en tu corazón, una esperanza viva, una alegría, algo que tú no entiendes, no te puedes explicar. Cada vez que escuchas la palabra de Dios,
Cuando vienes al culto de la iglesia, ¿cómo viene tu corazón? ¿Vienes con esa expectativa? Porque a la iglesia tenemos que venir con expectativa, ¿no? Amén. Tienes que venir esperando que Dios te hable, que Dios te dé respuesta, que Dios te fortalezca, que Dios renueve tu esperanza. Si tú vienes a la iglesia con esa actitud, hermano, déjame decirte, tu corazón arde por Dios, así como comenzó a arder en estos dos discípulos, porque has entendido que no se trata solamente de cumplir un culto, no se trata solamente de hacer acto de presencia, no se trata solamente de recibir la palabra, cerrar mi Biblia e irme nuevamente a lo mismo. No se trata de eso, hermano, se trata de ver de qué manera Dios nos va a hablar hoy, de qué manera vamos a salir del servicio, pensando cómo vamos a implementar lo que se nos habló hoy, cómo vamos a aplicar cómo vamos a distribuir la palabra que Dios nos habló hoy en las diferentes circunstancias por las cuales tú puedes estar pasando en este momento. ¿Cómo puedes lograr que la fe de Dios en ti crezca más y más y más y más? Porque la fe en Dios, la fe de Dios en nosotros solamente va a crecer y se va a desarrollar en nosotros cuando apliquemos lo que recibimos de Dios. Amén. La fe de Dios en nosotros no va a crecer si solamente cerramos la Biblia y nos vamos y como que no escuchamos nada. La fe de Dios en ti va a crecer cuando tú salgas ya decidido a implementar lo que Dios te ha dado en esta ocasión o en esa ocasión. Ahí sí, hermano, te puedo decir, tu vida, como dijo el apóstol Pablo, irá de victoria en victoria. Amén. ¿Sí? Y sabes cómo nuestras vidas irán de victoria en victoria cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando permitimos que su palabra provoque ese ardor interno en nosotros, cuando estás esperando con ansia el próximo punto. ¿Lo esperas con ansia? ¿Esperas con ansia que sea domingo o que sea miércoles? O de pronto un día antes estás y ya mañana hay culto otra vez. Eso dice mucho, hermano. Eso dice mucho. Hermano, Dios conoce el grado o nuestra temperatura espiritual. Así como cuando vas al hospital y te checan la temperatura para ver cómo estás, enfermo, lo que sea, así Dios también. Y te aplican el medicamento que tú necesitas, así Dios de igual manera. Él sabe, hermano, cómo andamos en la fe. Él sabe cómo nos sentimos en cuanto a Dios. Él conoce nuestras luchas. Él sabe lo que tú necesitas para poderte mantener así como estos dos discípulos terminaron. Si tú lo deseas, hermano, la mesa está servida. Solamente siéntate a comer. Invita al Señor Jesucristo para que entre a tu casa, pero invítalo en serio. Siéntate a partir el pan con Él. No te conformes con saber. Busca un encuentro personal con Dios. Y haz que tu corazón arda por Dios cada vez más. Y cuando llegues a eso, no le tendrás temor a nada. ¿Cuánto arde tu corazón, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuánto? Te digo algo, las cosas para Dios las tenemos que hacer por pasión. Amén. Por pasión, nunca por obligación. Porque cuando las hacemos por obligación, eso denota cómo estamos espiritualmente. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe.
hazlo por pasión. O no dice la Biblia, y todo lo que hagas, hazlo para Dios y no para los hombres. Amén. Hazlo para Dios. Ven a la iglesia por Dios, no porque el pastor te vea. ¿Sí? No, ven porque de verdad deseas estar en la presencia de Dios. Entonces, ese Dios, el Dios de las Escrituras, el Calvario, el Cristo resucitado y todo lo que hasta este día has conocido, va a cobrar una nueva realidad en nosotros. ¿Vale? Y oramos para que esa sea una realidad tanto en ti